Estamos celebrando el 10º aniversario de la inauguración de este Museo Arqueológico, que es un centro, como saben ustedes mejor que nadie, de divulgación de la cultura benabarita y de investigación de todo ese pasado de nuestros, en este caso, antepasados, porque ya está, como ustedes también saben, está demostrado científicamente que somos, los que vivimos en esta tierra, somos descendientes ya, digo, demostrado científicamente, hasta el 80% de la población canaria, en concreto aquí de La Palma, tenemos sangre aborigen. Es un dato simplemente que no debe ser político, sino simplemente científico, pero que también es conveniente decirlo. Eso se ha dicho aquí, en esta sala, y bueno, a nosotros nos gusta que sea así. Y estamos además desarrollando una programación de actividades que comenzaba el año pasado, denominado Tusna, que en lengua masij significa conocimiento, sabiduría. Buenas tardes, bienvenidos a todas y a todos. Es una satisfacción de nuevo, para el consejero y para el área de Patrimonio Histórico del Cabildo encontrarnos de nuevo en este salón de actos. Hoy para presentar y hablar de un espacio, de unas 3.000 islas de La Palma de arena, y que sin embargo está cerca, desconocida, pero apasionante, yo creo. Descubrir al profesor Arnoldo Santos, palmero, que además bueno, tiene esa relación atípica entre ser un profesor brillante e investigador de biología y además luego tener esa otra vertiente de ser licenciado en Geografía e Historia. Yo creo que es una miscelánea ahí por lo menos desde el punto de vista profesional, que no deja de ser curioso e interesante para el tema que hoy nos propone, y que es hablar del Sáhara. Nosotros, por lo menos en determinadas zonas de la isla de La Palma que han sido históricamente deprimidas, la gente se buscaba siempre el sustento emigrando. Yo en concreto, donde yo nací y viví y vivo, son normalmente bastante pobres y la gente emigró al Sáhara. No hace tantos años, los que tienen 3 o 4 años más que yo. Yo tengo conocimiento del Sáhara, estamos hablando de, bueno, pues a lo mejor 50 o 60 personas que tienen ahora pues un poco de 60 y 60 y pico de años, que en esos años del 68 al 75, cuando el genocidio de la ocupación marroquí de estos territorios, vivieron ahí, sobre todo alrededor de lo que era la extracción de los fosfatos de Fos-Bucra y todo aquel conglomerado de la colonización del Sáhara. Y bueno, que hoy nos refresque desde los diferentes puntos de vista, que Arnoldo Santos hoy nos refresque esa memoria de ese territorio cercano y que parece que cada día nos aleja más por vicisitudes de tipo político, histórico o geoestratégico. Pues yo digo que es, desde el punto de vista personal, me parece que es un tema absolutamente interesante y que nos puede, bueno, pues a todos acercar a una realidad tan cercana y distante a la vez. Y agradecerle enormemente a Arnoldo Santos que, como siempre, colabore con esta consejería y en todo aquello que pueda relacionado con la conservación, divulgación de nuestro patrimonio histórico, natural y etnográfico. Y les dejo con el director de este Museo Arqueológico y director también de esta jornada de Tusna, que conmemora el 10º aniversario de la fundación de este Museo Arqueológico, para que nos presente al autor. Bien, buenas tardes a todos y pues gracias por estar aquí. La verdad es que presentar a Arnoldo tampoco necesita demasiada presentación, que aquí en La Palma todo el mundo lo conoce, pero lo conoce sobre todo como su labor en botánica, ¿no? Sin embargo, aquí nos va a hablar de otra cosa, de otros temas también muy interesantes y desconocidos para la inmensa mayoría de nosotros, ¿no?
Pero primero tenemos que hacer una breve semblanza de quién es Arnoldo Santos. Como decía el consejero, Arnoldo Santos es licenciado en Geografía e Historia, igual que yo, así que perfectamente se podría haber dedicado a la arqueología, que también tiene muchos conocimientos de este tema, pero es doctor en Biología y además fue premio extraordinario de doctorado por la Universidad de La Laguna. Cuenta con más de 40 años de experiencia como investigación sobre la flora de las Islas Canarias y como investigador del Instituto Canario de Investigaciones Agrarias desde 1974, fue jefe de la Unidad Botánica y responsable científico del Jardín de Aclimatación en La Orotava, participando en numerosos proyectos de investigación sobre los recursos botánicos del archipiélago, dando a conocer además, como autor o coautor, 18 especies nuevas de la flora canaria y aún están en pendientes de publicar otras 20. Sus amplios conocimientos taxonómicos de la flora macaronésica, de los 4 archipiélagos, de África, Marruecos, Senegal, Malí, Burkina Faso, Níger, Etiopía y Sudáfrica, la mayor parte de los países europeos, Asia, Turquía y Yemen, y América, Estados Unidos, México, Venezuela y Brasil y Argentina, le han permitido participar en el uso de técnicas moleculares para clarificar aspectos del origen y evolución de algunos grupos botánicos emblemáticos canarios en colaboración con distintos centros de investigación nacionales e internacionales. Ha participado también en diversos proyectos para el estudio de exploraciones botánicas en la Macaronesia y también ha realizado investigaciones de estudios de antiguas colecciones de plantas dispersas de la Macaronesia dispersas en diferentes museos europeos. Ha asistido como ponente u oyente a numerosos congresos nacionales e internacionales y colaborado en diversas publicaciones, libros y revistas como autor o coautor, contando con más de un centenar de publicaciones científicas o divulgativas, siendo en la actualidad miembro del Consejo Científico de la Reserva de la Fera, en el cual pues, somos compañeros, y también miembro de la Junta de Gobierno de la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Tenerife. Pero Arnoldo, como les decía antes, tiene también, sobre todo, una relación muy significativa con el patrimonio arqueológico de La Palma, ¿no? No solo porque ha descubierto bastantes yacimientos arqueológicos. Hay uno, el grabado del Pico de la Cruz, que lo puso aquí en una charla que dio aquí, creo que fue aquí, que es una maravilla. Lo que pasa que, como se hacía antes muchas veces, lo que se hacía era que a los grabados, cuando eran las asueltas, se les daba la vuelta para que la gente no se los llevara, ¿no? El tema es que pasa el tiempo y te olvidas y no hemos podido, lo hemos podido volver a localizar, pero aparecerá, ¿no? Arnoldo, por ejemplo, que dentro de un momentito hablaré de ello, nos dijo exactamente dónde estaba, por ejemplo, la cueva funeraria del Roque Niquiomo en Mazo, ¿no? Que tenemos restos aquí, pero nadie sabía exactamente de dónde. El Roque Niquiomo es muy grande, pero no sabíamos exactamente dónde está, y Arnoldo pues, nos dijo también, ¿no? Pero también la preocupación de Arnoldo con el tema del patrimonio arqueológico ha sido constante en el tema de la protección y la conservación de este patrimonio arqueológico. Nosotros hemos tenido la oportunidad de acompañar, pero sobre todo disfrutar de numerosos, bueno, algunos, bastantes cursos y también rutas guiadas con Arnoldo, donde siempre nos ha ilustrado con su conocimiento sobre la flora palmera, ¿no? Yo simplemente, un pequeño recorrido y acabo, voy a nombrar 3 de estas visita o ruta que tuve la oportunidad de disfrutar de la presencia de Arnoldo, ¿no? Una de ellas recuerdo que fue en los grabados rupestres de La Fajana, al Verde en el Paso, que nos acompañó también Antonio Tejera Gaspar y María Antonia Pereira Betancor. Una visita que realizamos al Roque Niquiomo, que fue una auténtica... Yo cada vez que lo pienso, una auténtica temeridad, porque temeridad, ¿no? Afortunadamente no pasó nada, pero nos acompañó Miriam, que cuando eso tenía ya 80 y pico años,
hacía pocos meses que la habían operado de cadera, no sé si han estado en el camino Roque Niquiomo, es una cuesta, hay que subirla y luego bajarla, además siempre está húmedo, el camino muy resbaladizo, y lo único que teníamos yo me acuerdo que le decía, nos acompañó Pepe Izquierdo, que es médico, ahora mismo el director del Hospital de La Palma, y yo le decía, Pepe, prepárate que vamos a tener que cargar a Miriam, porque pensábamos que se podía caer, resbalar. Sin embargo, Miriam llegó a la explanada que está justo debajo de Roque Niquiomo. Y ¿te acuerdas? Quería subir hasta las cuevas y conseguimos que nos esperara allí, ¿no? Además, me acuerdo que ese día hacía un calor tremendo, ¿no? Pero bueno, también nos acompañó Ramón y su hija, Vina Barreta, sobrina de Miriam. Y yo no recuerdo si fue por la última bajada de la Virgen del Pino, del Paso, algo de eso, una ruta que hicimos, ¿te acuerdas? Que la ruta, la verdad es que te pones a verla hoy con perspectiva de lo que queríamos hacer y ya era una brutalidad en un día normal. Y llegamos a Roque de los Muchachos, ver amanecer en el Roque de los Muchachos y llegar caminando a la Ermita del Pino. Claro, eso fue por las fiestas luterales de la Virgen del Pino, en pleno mes de agosto y en una oleada de calor. Es decir, que a partir de las 11 de la mañana aquello era el infierno. Y había gente, había niños, había personas mayores, y al final tuvimos que suspender la caminata más o menos a la mitad, llegamos hasta el Pico de la Nieve. Tuvimos que llamar a la guagua para que nos fuera a recoger allí, ¿no? Pero bueno, a pesar de todo esto, disfrutamos, como les digo, pues los conocimientos de Arnoldo en toda esta zona, y yo estoy seguro que es como vamos a disfrutar hoy con lo que nos va a ofrecer allí. Yo he visto alguna diapositiva en alguna de sus conferencias que pone, y estoy seguro que les va a encantar la charla de Arnoldo. Así que, Arnoldo. Buenas tardes a todos. En primer lugar, gracias por estar aquí esta tarde y me uno a la felicitación de estar celebrando este 10º aniversario de este hermoso museo que recoge la riqueza del interesantísimo patrimonio que tiene La Palma, por lo menos una gran parte de él. La charla no va a estar dedicada totalmente, por supuesto, al patrimonio arqueológico, va a ser pinceladas de varios aspectos, fundamentalmente con respecto a la zona central del Sáhara, de ese enorme desierto, tocando pues tanto a su gente, su geología, un poquito su clima, su flora, su fauna y otros aspectos varios, ¿no? La titulé El embrujo del desierto porque, igual que dicen para nuestra isla, que quien la ve jamás la olvida, normalmente hoy es el mismo comentario también de las personas que han tenido oportunidad de visitar el desierto, un desierto o el desierto del Sáhara, de que te impresiona, te atrae y prácticamente deseas, a pesar de todo lo que puede tener de problemas, con todo lo que se comenta, de la miseria, de la escasez del agua, que todo eso pues en gran parte es verdad, pero bueno, tiene una atracción, por lo menos mucha gente irresistible y quiere volver y ahora es prácticamente imposible, con lo cual me considero un gran afortunado de haber tenido oportunidad de recorrer por lo menos parte de ese inmenso territorio. Pero África como continente, tanto la parte continental, propiamente dicha, como algunos territorios insulares que la rodean, tiene para nosotros también otro gran atractivo. Unas veces directamente por las relaciones que tenemos con esos territorios y otras pues por la belleza de los mismos, ¿no? Jorge, ¿el ratón funciona aquí para marcar? Porque no sí aparece. Bueno, por ejemplo, aquí está marcada la zona occidental del desierto del Sáhara. El Sáhara linda con el Océano Atlántico, linda también con el Mar Rojo, linda con el Mar Mediterráneo y se prolonga en la península de Arabia, ¿no? Y hay varios territorios que tienen especial interés para nosotros, pues por supuesto por la cercanía, desde todo el punto de vista, no solamente del punto de vista del patrimonio biológico, especialmente con la flora y la fauna, pues hay grandes relaciones entre Marruecos y el archipiélago de Canarias, compartiendo algunos elementos comunes en la flora, con más de 20 especies que son comunes a esa zona y sobre todo a Lanzarote y Fuerteventura, o la presencia
También en Marruecos, de esas colonias tan interesantes de dragos, que no sé si habrán tenido oportunidad de ver algunas fotos de los dragos. En el caso, por ejemplo, de Etiopía, un territorio tremendamente rico, interesantísimo, al cual es una de las pocas zonas que de momento se puede viajar, y si tienen oportunidad aprovechen, porque no sabemos qué va a pasar dentro de poco, pero Etiopía de momento creo que es un territorio visitable y que es un patrimonio interesantísimo, tanto desde el punto de vista natural como sus ancestrales costumbres con sus rituales coptos, los primitivos cristianos, la riqueza arqueológica, las segundas montañas del mundo y muchas cosas más. De ahí sale la mayor parte desde Etiopía del agua que baja por el río Nilo. Si nos vamos aquí a la isla de Socotora o Socotra, que pertenece al Yemen, pero está más cerca de ese cabo, que casualmente pues tiene relación también con nosotros, se llama el cabo de Guardafía, que recuerda mucho una palabra de Lanzarote, ¿no? Pues en Socotra están los famosos dragos, la explotación de los dragos, que también sería para hablar, por supuesto, solamente de esa isla en otra conferencia, ¿no? En Madagascar, pues es una isla, un trozo de África que se separó, que también una gran riqueza, un patrimonio donde ya las conexiones con nuestros territorios son escasas, y como dentro de África, pues bueno, está también el desierto de Namaqualand, que comparte Namibia con el norte de Sudáfrica. Esto es el Marruecos, esto es un valle que está, bueno, casi que adentrándose en dirección sureste desde Agadir, donde dentro de una profunda garganta de más de 1000 metros de desnivel está una impresionante colonia de dragos silvestres, miles de dragos, muchos más, pero muchísimas veces más que los dragos salvajes que tenemos aquí en Canarias, y que está descrito como una variedad de nuestro drago. Esto es en Etiopía, en la parte casi norte del país, a una altura de casi 4000 metros, y lo que está ahí señalado es un vejeque en flor. Hay un vejeque que consiguió emigrar desde los territorios occidentales de Canarias o de Marruecos y llegó a Etiopía. También está presente en algunos puntos de Yemen y de Kenia, territorios próximos. Pues allí a 4000 metros y a sus pies un extensísimo kilométrico bosque de brezos como el nuestro, de Erica arborea. Pues ahí está esta especie tan interesante que, bueno, un caso de dispersión muy especial que todavía no nos explicamos cómo ocurrió. Esto es en Namibia, en el sur, que bueno, aquí no tenemos conexiones directas con nosotros, pero bueno, el hermoso zona de Namaqualand al noroeste de Sudáfrica, pues cuando hay unas buenas lluvias en invierno se convierte en un hermoso paraíso que yo en una de las charlas titulaba como el jardín de los dioses. Madagascar con una impresionante riqueza, en gran parte destruida porque el país está todos los días ardiendo por muchos lugares, arrasado por las lluvias, súper explotado en maderas, poniendo en peligro uno de los patrimonios más importantes insulares de todo el mundo, con la gran riqueza no solamente de los lemures, sino también de muchos reptiles. Abajo en la esquina está una parte de un bosque ya bastante destruido de la isla de Socotora, donde está una de las 5 especies de dragos que se relacionan con el nuestro. Este es endémico de la isla, solamente crece allí. Alejandro Magno intentó conquistar esta isla porque aparte de conocer ya la existencia de los dragos y de la exportación de la sangre de drago al mundo mediterráneo, la isla tiene también varias especies, pero entre ellas una de las que son endémicas exclusivas de la isla, que es el mejor antídoto contra el estreñimiento. Y Alejandro Magno pretendió conquistar la isla para hacerse con el comercio de esto, porque para sus tropas, teniendo en cuenta todo lo que hizo, pues era importante, ¿no? Todavía hasta fechas recientes, cuando visitamos esa isla por 2 veces, hace a lo mejor unos 12 o 13 años, se exportaba la savia de este aloe contra el estreñimiento en zurrones de cabrito y se vendía en tiendas en la zona continental del Yemen, ¿no? Una cosa que, bueno, aquí en Canarias todavía no tenemos testimonio, pero que podía haber ocurrido en el mundo nuestro aborigen, es emplear la sangre de drago, ahí en Socotora con el Dracena cinnabarri, emplear la sangre de drago para pintar nuestras cerámicas, pero que yo sepa, no hay ningún testimonio donde se haya constatado que la sangre de nuestros dragos se haya alguna vez empleado en ese sentido en pintura, quizás en pinturas corporales, se empleó en unas piezas de tejidos o de cueros, pero no conocemos, ¿no? Y esto aquí, bueno, es Namibia, y esto parece un drago, pero es uno de los aloes gigantescos que pueden tener varios metros de altura, es un aloe, una sábila, que crece en los desiertos del norte de Sudáfrica y de Namibia, donde hay varias especies semejantes, ¿no?
El desierto del Sáhara tiene una superficie, según donde leas, bueno, a veces dicen 7, 8 o 9 millones de kilómetros cuadrados. Creo que es el desierto mayor del mundo. Canarias tiene 7.000, poquito más de 7.000 kilómetros cuadrados. Recuerden la diferencia de 9 millones a 7.000 cuando al hablar de la flora comentaremos algo, ¿no? Y bueno, el hecho de que sea actualmente un desierto es un fenómeno relativamente reciente, y que tiene lugar pues, más o menos en torno a hace unos 6.000 años que comienza ya la gran desertización y no ha habido periodos húmedos. Con anterioridad a esa fecha, a los 6.000 años, el Sáhara gozó durante periodos largos de periodos de alta humedad, de buenas lluvias, incluso de bosques tropicales, como vemos ahora en zonas que están más próximas a la zona central ecuatorial, ¿no? O sea, pero bueno, el desierto empezó la fase actual, que cada vez incrementa su superficie, en torno a unos más o menos 6.000 años, ¿no? Abajo están señalados, bueno, los desiertos también de Namibia y de Kalahari. El desierto lo define prácticamente las isoyetas, las curvas que marcan las precipitaciones. Todo lo que está en amarillo es zona desértica. Ven ahí arriba la curva de los 50 milímetros. Lo que es el marrón, ya esto corresponde a la zona de clima tipo mediterráneo, donde las precipitaciones pues, pueden estar en torno a 200 milímetros. Además son precipitaciones de invierno y bueno, no todo es bosque mediterráneo, como pasa con la península o con bosque de encinas o robles, ¿no? Todo también, el contacto, por supuesto, entre la zona mediterránea y el Sáhara es una zona de transición bastante seca, con vegetación más abierta, donde se van entrando los elementos propiamente desérticos, van desapareciendo los elementos mediterráneos, como es, por ejemplo, la propia encina, ¿no? Solamente aquí debajo, cuando se unen las curvas de nivel, está indicando que son zonas montañosas. Hay varios macizos que luego los indicaremos dentro del Sáhara y algunos de ellos superan los 3.000 metros de altitud, con lo cual en las cumbres de estos grandes macizos puede haber precipitaciones que permiten que algunas plantas desde el Mediterráneo lleguen hasta allí. No solamente pasa con las plantas de altura, sino que también a veces hay zonas de acumulación de aguas donde también esos elementos mediterráneos, como la propia delfa o otras plantas, pues pueden vivir en lo que es prácticamente la zona baja del desierto, ¿no? Esto, bueno, más o menos viene a ser lo mismo. La zona del desierto, la curva que marca en el sur los 100 milímetros del borde del desierto, es todavía menos de la precipitación mínima que hay en La Palma. O sea, la punta de Fuencaliente es más húmeda, que sea el extremo más seco de La Palma, sería más húmedo que la parte más húmeda del propio desierto del Sáhara, porque en Fuencaliente, por ejemplo, puede estar, no sé, en torno a 150 o incluso a 200 milímetros, ¿no? No sé si lo verán ahí bien. Bueno, esto es parte de lo que es el Sáhara central y el Sáhara occidental, y aquí hay una línea de puntos, esta zona que marca aquí, que un poco es la zona de transición del desierto del Sáhara a lo que es ya el Sahel, y luego el Sahel, a su vez, esa gran franja que se extiende de este a oeste, da paso a los bosques tropicales. Y todas esas curvas de nivel, donde la curva de abajo marca las precipitaciones, arriba son las alturas, pues nunca la curva de las precipitaciones en el desierto supera a la curva de las temperaturas, indicando que son zonas tremendamente áridas, donde a veces pues, que no caen ni 5 milímetros de precipitaciones, con lo cual es eso lo que marca realmente tal. El desierto en sí tiene, como les comentaba antes, zonas montañosas importantes, pues el Adrar de las Ifueras al norte del Níger, aquí estaría Mali, al norte del Níger es una zona montañosa, en el Aïr llega casi a los 2.000 metros de altura, el Tassili también, en Tibesti se superan los 3.000 metros y el Ennedi al norte del Chad también es una zona montañosa importante que supera creo que los 2.000 metros de altura. No solamente, bueno, la presencia de estos grandes sistemas montañosos son importantes por varias razones, porque hay más condiciones para que haya un poco de vegetación, incluso puede haber un arbolado más o menos disperso, y esto está también muy en relación con los asentamientos arqueológicos, ¿no? Aunque todo el desierto está lleno de restos, todo, desde costa a costa, te encuentras por todos lugares restos arqueológicos, pero se concentra mucho en estas zonas montañosas, ¿no? Porque lo que ahora vemos y de lo que queda de agua dentro del desierto, lo más significativo es el resto cada vez más mermado del lago Chad. Tiene los dos ríos importantes, que es el río Senegal, con un corto recorrido, y el gran río Níger, que aunque nace aquí en las zonas montañosas, sobre Sierra Leona, esta parte, sube hacia el centro del Sáhara, da una curva y luego ya viene a verter sus aguas aquí en la curva, en la parte ya tropical de África, ¿no?
Muchas de las diapositivas que vamos a ver están en torno aquí al macizo de Lair, que es un macizo que pertenece al Níger, y también veremos algunas diapositivas de la parte norte de Mali, y dentro de los recorridos que tuvimos ocasión de hacer, pues uno de ellos fue atravesar de oeste a este el macizo de Lair, atravesar todo el gran desierto famoso que a mí le sonará del desierto del Teneré, que se considera como el desierto de desierto, y llegar a aproximarnos un poco hacia el borde del Chad, porque esto ya zona en aquella época, hace creo que unos 12 años más o menos, zona peligrosa, porque en esa época todavía funcionaban por allí, relacionados con los rebeldes de los movimientos tuareg, gente con, bueno, los antiguos guerreros que antes iban a camello, que ahora se mueven con pequeños Land Rover, buscando la caza y captura de los turistas para robarles los vehículos, sobre todo, no para matarlos ni nada, sino para tener, sobre todo, aumentar la flota de movimiento, ¿no? Al igual que pasa en otras zonas del mundo, como puede ser parte de Brasil o algunas zonas de los famosos macizos tepuís de Venezuela, la parte central de África se ha movido prácticamente muy poco, más bien ha tenido un levantamiento, con lo cual dentro de lo que es el corazón del Sáhara, que tiene una de las zonas emergidas más antiguas del mundo, con más de 2.300 millones de años, pues ha permanecido prácticamente inmóvil, ¿no? Todo lo que ven ahí en color gris son parte de ese escudo antiguo, montañoso, donde está el Hogar y la zona central del propio corazón del desierto. Hay una zona también antigua que baja hacia Mauritania. Todo lo que está en el entorno también son terrenos de cientos de millones de años. Y claro, lógicamente, en 2.500 millones de años ha pasado de todo. Ha habido, bueno, hasta los polos alguna vez han estado situados sobre el propio Sáhara, y hay restos de glaciares, ¿no? Y sobre todo lo que ha habido, pues, una intensa erosión que ha ido rellenando cuencas y formando grandes depresiones donde se han acumulado sales o otros compuestos. Ha habido dentro del Sáhara bosques tropicales que han dado lugar posteriormente a lo que son los actuales yacimientos de petróleo o de gases. Se han acumulado arenas en lo que son las grandes manchas amarillas, los ERS. O sea que el desierto, pues, ha tenido, por supuesto, una gran dinámica, ¿no? Y tuvo también Cuenca una red hidrográfica importante de ríos, algunos que vertían al mar o algunos que vertían tanto al norte como al oeste, o vertían interiormente a cuencas endorreicas, cuencas cerradas, de las cuales el lago Chad quizás, pues, el último exponente que nos queda, ¿no? Y por supuesto esas cuencas, ya en el periodo más cercano a nosotros, dentro del Paleolítico, pues tuvieron mucha importancia, porque lógicamente, aunque hubo esos periodos de glaciación mayor o menor y sequedad o vuelta atrás a periodos húmedos, están en estrecha relación con los asentamientos de la población, ¿no? Arriba todo nuevamente, todo lo que está el marrón corresponde a lo que son las cadenas montañosas de Marruecos y del Magreb, de Argelia y de Túnez, que sí se formaron por un pequeño empuje en las orogenias terciarias, ¿no? Igual que pasó en el sur de la península ibérica. Bueno, aquí nuevamente lo mismo, todo lo que está marcado con cruces corresponde a esos, llaman cratones, esas zonas antiguas de hace más de 2.000 millones de años. Algunas bajan aquí en la zona de la Mauritania hacia Mauritania. Aquí estamos nosotros, frente a este gran mundo, tan cerca y tan lejos, como decía antes, primitivo. Siempre ha habido un rechazo, por desgracia, y ahora es complicadísimo de nosotros, los canarios, de visitar unas zonas tan interesantes de todos los puntos de vista, pero bueno, vendrán otras oportunidades, imagino. O sea que vemos que dentro del Sáhara, que todo esto es el Sáhara, pues hay grandes zonas que corresponden a los antiguos macizos más primitivos de la corteza terrestre hoy emergidos, ¿no? Dentro de ese Sáhara hay un complejo de accidentes orográficos, pues hay montañas, como ya hemos comentado, hay grandes llanuras, algunas veremos después, están los las grandes dunas que a veces se acumulan porque chocan contra los macizos montañosos, los tasilís también montañosos, las hamadas son planicies más o menos llanas, donde, por ejemplo, una de ellas es Tinduf, está sentado sobre una hamada, y otra de las características del desierto es el gran contraste de temperaturas que hay, que puede haber a lo mejor 40 grados al día o más, y por la noche a lo mejor escasos grados sobre
sobre cero, ¿no? Yo tuve oportunidad en uno de los viajes de visitar Tinduf y cuando llegamos a Tinduf de noche, de madrugada a las 5 de la mañana, el termómetro marcaba menos 5 grados, 5 bajo cero. O sea que a todo lo que esta gente está allí pasando, pues se une también una climatología muy desfavorable para cualquier tipo de vida allí, ¿no? Los res son planicies muy pedregosas, hay lagos interiores que veremos algunos de ellos y su explotación, o los hues que equivalen a lo que son ríos, mayormente secos, pero hay una tremenda red hidrográfica, lo que fueron antiguos cauces pluviales y que ahora pues solamente algunas veces pueden llevar agua cuando hay algunos periodos de lluvia, ¿no? Esto es uno de los grandes macizos en el Níger, en el macizo de la Ir, la zona que llaman del Tangak, que llega hasta 1900 metros. En la parte alta del Tangak hay restos de vegetación de tipo mediterráneo y ese color plomizo un poco que tienen las rocas, que es característico de varios macizos, he leído que lo llaman laca del desierto y se debe a la oxidación de esas rocas porque tiene un alto contenido en manganeso. Dentro de esas zonas montañosas centrales también ha habido periodos volcánicos más o menos intensos, pero muy antiguos. En la actualidad no hay ningún volcanismo activo dentro de lo que es el propio desierto, ¿no? Y bueno, aquí tenemos uno de esos ejemplos de lo que eran los antiguos conos de deyección de antiguos ríos, pues bueno, unos grandes deltas y de derrubios y de piedra, o los grandes los grandes complejos de dunas que están aquí en este caso retenidos por este macizo de la Ir que no lo deja avanzar hacia el oeste y bueno, se van acumulando y van formando grandes dunas que pueden superar los 100 o 150 metros de altura. A veces, bueno, te encuentras cosas espectaculares, y sobre todo si te acampas ahí por la noche, las llaman montañas azules, no son realmente azules, pero bueno, sí tienen unas tonalidades que se acercan al azul porque derivan de mármoles muy claros. O los grandes pedregales de cuarzo, que bueno, eso te dan ganas de cogerte y traértelo a kilos, ¿no? Pues parecen piedras preciosas, son pequeñas gemas de cuarzo de diferentes colores, pues de un gran atractivo, ¿no? Y todo producto, por supuesto, de la erosión durante tantos años y la acción también constante del viento, que es frecuente, que a veces por lo que hace que los talla esas pequeñas piedras marcándole diferentes caras, ¿no? Un tema importante dentro de lo que es todo el Sáhara es lo que les comentaba de la existencia de cuencas endorreicas interiores, son bueno, puntos de bajo nivel donde ha habido lagos importantes, por ejemplo hay zonas como esta misma donde se pueden encontrar arpones, lo cual está indicando pues, que allí los poblamientos humanos pues, se dedicaban a la pesca, eso pasa en muchas zonas del Sáhara o también, bueno, como veremos después cuando hablemos de las minas, pues acumulación de sales que están todavía en la actualidad en plena explotación. Esto es en el Teneré, que es prácticamente el corazón del Sáhara. Y esto también es en el Teneré, el desierto de los desiertos, donde hay una planicie casi total, apenas hay una pequeña acumulación de arenas de escasos metros, de 5 o 10 metros, y de resto tiene en ese punto un entorno de casi 200 kilómetros, donde no hay absolutamente ningún relieve, sino la plena horizontalidad. Este es otro desierto que está en la parte de Mali, cuando se va rumbo a las minas de Taudeni, que luego veremos. Bueno, pues hay que improvisar lo que sea para conseguir un poco de fresco, porque cuando las temperaturas a mediodía no tienes un solo elemento arbóreo donde puedas refugiarte y hace pues las temperaturas tan elevadas que pueden superar los 40 grados, ¿no? A lo largo de ese tiempo, como les comenté antes, en el Sáhara ha habido periodos que han sido auténticas selvas tropicales y, bueno, algunos restos de esas selvas tropicales o selvas más primitivas que las actuales selvas tropicales con una antigüedad de a lo mejor pues, 60 o 100 millones de años o más en algunos casos, pues hay restos de bosques que están silificados. Todo lo que ven ahí en color oscuro son restos de antiguos troncos, probablemente de plantas de tipo de coníferas, de tipo de pino, relacionadas con los pinos, plantas muy primitivas que, bueno, que están en algunos casos coincidiendo con la presencia de los dinosaurios. Otra de las grandes sorpresas de este desierto es la existencia de cementerios de dinosaurios, ocupando una extensísima zona al sureste de la isla. Lo que están viendo ahí delante no son piedras, son vértebras de dinosaurios. Ahí estuvieron, por esos mismos años que tuvimos, pues hace unos 15 años más o menos, una expedición de la Universidad de Chicago, de Estados Unidos, y estuvieron durante varios meses recogiendo varias muestras porque hay muchos ejemplares y describieron algunas especies nuevas
de dinosaurios con aspecto de grandes cocodrilos, entre otras muchas cosas que sacaron de ahí. El desierto, por supuesto, pues la muerte te la encuentras por muchos lugares, unos porque no resisten, otros porque simplemente no encuentran el alimento para poder sobrevivir o una pequeña cantidad de agua, ¿no? Pero bueno, te sigue sorprendiendo porque en las zonas más secas te encuentras vida, hay especies de diferentes tipos, reptiles o coleópteros o otro tipo de insectos que te los puedes encontrar en el lugar más seco, en pleno corazón del mismo Tenerife incluso, ¿no? O te puedes encontrar grandes reptiles como son los varanos, que son parientes de este famoso komodo de Indonesia, o pequeñas lagartijas parecidas en tamaño a lo que son las nuestras, ¿no? Yo no he tenido ocasión, por desgracia, y lo siento por ustedes, de informarme mucho acerca del patrimonio arqueológico porque no tenía bibliografía disponible, ¿no? Pero bueno, por lo menos aunque sea una idea somera de lo que hay, todo el Sáhara es, como les repito, un inmenso yacimiento donde ya las culturas paleolíticas antiguas están presentes, incluso hay periodos de ese paleolítico anterior a las etapas finales de 10.000 años, donde incluso se señala que la perfección de las pequeñas puntas de lanzas talladas en siles de pocos centímetros son las más perfectas y las más bonitas de toda la prehistoria a nivel mundial, y desde entonces hasta ahora pues ha habido un desarrollo tremendo de culturas aisladas que han estado en poco contacto con otras zonas, ¿no? Ha habido penetraciones, ha habido movimientos, por ejemplo, con toda la parte oriental, que no está todavía claro, porque, por ejemplo, en estas zonas aquí del Ennedi, esta parte, hay algunos restos arqueológicos donde hay barcas grabadas que recuerdan las barcas que luego aparecen o se utilizan en Egipto, o hay también algunos grabados o casi esculturas del carnero con el disco solar, que es un elemento típico en las culturas posteriores que se desarrollan en Egipto, pero no está claro, bueno, cómo son realmente han sido estos trasvases desde el Sáhara hacia Asia, o la presencia o la llevada de cereales propios del mundo sahariano, como son el mijo y el sorgo, hacia el mundo oriental, ¿no? Bueno, ahí están marcadas algunas zonas arqueológicas importantes que, como les digo, muchas veces están ligadas a las zonas montañosas más altas, el Atlas, que ya están en los bordes del mundo mediterráneo, o la zona aquí también del Anti-Atlas, pero aquí corresponde mayormente a esos macizos que veíamos anteriormente, que son riquísimos en miles de yacimientos arqueológicos, sea de pintura, sea de grabados, ¿no? Creo, según lo poco que he leído, que hay problemas importantes porque normalmente es muy difícil encontrar estratigrafías dentro de toda esa inmensa superficie, con lo cual es difícil relacionar los grabados con un momento histórico o mantener una secuencia de lo que ha sido la evolución del Paleolítico al momento actual dentro de ese mundo, ¿no? Con lo cual no hay mucha posibilidad de asociar yacimientos de grabados a estratos o presencia en cuevas o en refugios, ¿no? Pero entre otras, pues bueno, ha habido, por ejemplo, un elemento que se comenta siempre, creo que es por la zona del Tassili, del encuentro de una momia de un niño que estaba asociado a grabado y que se pudo datar en torno a los 3.000 años antes de Cristo, ¿no? Y que, bueno, pues nos recuerdan tanto lo que luego sucede en la momificación en Egipto como también lo mismo que pasa también en Canarias, ¿no? De modo general, diversos arqueólogos, por lo menos hasta fecha reciente, establecían para el periodo actual, o sea, el fin del Paleolítico y lo que es la actualidad, estos periodos dentro de lo que es el desarrollo arqueológico del Sáhara, ¿no? Todo el Sáhara. El periodo bubaliense viene de un búfalo, que era una especie de búfalo primitivo que ya ha desaparecido y está asociado a esas famosas, siempre todos hemos oído hablar de las cabezas redondas cuando hablan de las pinturas misteriosas del Tassili y de los hombres con las escafandras como extraterrestres. Bueno, pues se asocia el periodo bubaliense, lo que se llama las cabezas redondas, que es el fin del Paleolítico, en torno a 10.000 a 8.000 años más o menos, ¿no? Bueno, a eso sigue un periodo ya para el neolítico bovidense, porque hace alusión al manejo de los bóvidos por las poblaciones locales que tienen rebaños y que también están dispersos prácticamente por todo el desierto, ¿no?
más reciente ya, acercándose a la era, hasta el periodo cabaliense, que está marcado por la llegada de los caballos, que también aparece en muchos grabados y asociado a los grabados con caballos, carros de 2 ruedas, ¿no? El primer milenio antes de Cristo. Y finalmente, bueno, lo llaman el periodo cameliense, realmente debería ser el periodo dromedariense, porque lo que se introducen son dromedarios, y los introducen los romanos en el mundo mediterráneo. Los romanos introducen el dromedario para proteger sus fronteras frente al desierto, y en un periodo muy reciente, pues eso, de la época romana de 200 o 300 años antes de Cristo, en el norte de África, pues se introduce el dromedario, que es la máquina que ha posibilitado todo lo que es actualmente el desarrollo de las poblaciones realmente saharianas, ligadas sobre todo a un nomadismo, ¿no? O sea, que está en torno al comienzo de nuestra era, y a él se asocia la escritura líbico-bereber, que es la que también ha llegado aquí a nuestras islas, en La Palma y otras islas, como saben, sobre todo Hierro, Gomera y Gran Canaria. Y bueno, dentro de lo que yo no lo sé, quizás Jorge luego nos puede decir algo. Cuando ves estas pinturas te recuerda mucho lo que son las pinturas del mundo del sureste peninsular, de la zona de Levante, Alicante y por ahí. Son figuras también de tamaños parecidos, donde hay muchas escenas ligadas a la vida social, de recolección. Ahí, por ejemplo, están sacando agua de un pozo. Aparentemente esto es un bóvido que está ahí alimentándose en un sembrado, ¿no? Te recuerda mucho las pinturas del Levante, pero aunque en algún momento se relacionaron, creo que ahora mismo está descartado, ¿no? Y por supuesto, pues la presencia de miles y miles de grabados, tanto de tamaño casi natural, como puede ser con ese cocodrilo, debajo hay un pequeño hipopótamo, de grandes elefantes o jirafas. En el periodo paleolítico, abundan, bueno, era todavía épocas más húmedas, con lo cual hace 10.000, poco más de 10.000 años, todavía gran parte del Sáhara estaba ocupada por bosques que permitían el desarrollo de esas faunas que vemos ahora en los programas de la Tele2, de las grandes documentales, con jirafas y con hipopótamos y cocodrilos y muchas zonas acuosas y muchas jirafas. Están muy representadas en todo ese antiguo mundo paleolítico, a veces con varios metros de... Eso ahí parece pequeño, pero eso tiene casi unos 4 metros de largo. Las figuras esas no son únicas, hay varias zonas con grabados de grandes dimensiones de jirafas y también de elefantes frecuentes, ¿no? Y como les comentaba también antes, bueno, pues por todo el desierto, porque muchas veces los yacimientos están tapados por las dunas, pues está todo sembrado de molinos naviformes, de percutores, de piedras para moler. Sin embargo, la cerámica es bastante escasa dentro de ese mundo y con poca decoración. Muchos yacimientos, algunos de los que visitamos, pues lógicamente, como están en lugares estratégicos, que estaban asociados a pequeñas lagunas o a pequeños ríos, pues hay superposición de grabados de diferentes periodos. Aparentemente esto podríamos considerarlo un grabado del periodo bubaliense, de los más antiguos, hace 10.000 a 8.000 años, de un elefante, donde también la propia pátina nos puede dar una indicación de la antigüedad del grabado, pero a veces hay superposición de grabados de diferentes periodos, como veremos a lo mejor luego algunos, ¿no? Bueno, entonces te pueden aparecer elefantes y jirafas y avestruces, y te pueden aparecer pues, animales de una época posterior, como pueden ser algunos bóvidos, incluso lo que luego veremos, los llamados guerreros libios o escritura tipo Tifinagh, ¿no? Paneles repletos de figuras, a miles por todas partes, y ya les digo, pueden ser representaciones, como el caso de los elefantes, de varios metros de tamaño y ancho, o pueden ser pequeñas, como en este caso también, que son elefantes, pero de pequeñas dimensiones, como pueden verse aquí comparando con este euro, ¿no? Y arriba, pues bueno, también lo mismo. Aquí podemos ver, por ejemplo, un cazador que aparentemente está ligado al manejo de un bóvido, pero junto a él, pues las grandes jirafas de características de esos periodos húmedos que todavía existía allí. Hay lugares tremendamente espectaculares. Esto en el lateral de las Iforas. La lateral de las Iforas es una zona del noroeste del Níger, ya casi en contacto con Mali, donde, bueno, pues un sitio especialmente importante, porque claro, tiene toda la pinta, nada más que verlo como sitio de adoración o de lo que sea, pero muy ligado a manifestaciones importantes de las culturas que vivieron por allí, y donde, bueno, ya esto aquí hay
Todavía hay alguna jirafa, pero bueno, ya aquí debajo no se pueden reconocer la peta del dromedario y la introducción de estas escrituras tifinaf, como las nuestras, que están asociadas al último periodo, al periodo de los camellos, más bien de los dromedarios, en torno al comienzo de nuestra era, ¿no? También quizás Jorge pueda comentar algo después, pero bueno, por lo que a veces he hablado con Renata Springer, que es una especialista en lo que son escrituras líbico-bereberes, pues el problema con estas escrituras mayormente es que aunque estos signos se están empleando y se están utilizando actualmente todavía con lo mismo, pues cruces o 3 puntos o 2 puntos, o horizontales o verticales, el tema es que por lo visto pues ha cambiado un poco el significado de esos símbolos, ¿no? Con lo cual pues no se puede aplicar el conocimiento actual de lo que hay, ¿no? De lo que conocemos del tifinaf a lo que son esas escrituras antiguas, porque probablemente pues tenga otro significado diferente, ¿no? Esta es la misma piedra vista por otro lado, ahí también con toda escritura de tipo tifinaf que corresponde al último periodo que comentamos anteriormente, ¿no? También asociado, aquí no se ve muy bien, pero también hay aquí una especie de gacela o algo parecido asociado a escritura tifinaf, y esto es otro grabado que se repite mucho y es muy común en esa entrada hacia el sur, desde el norte de las escrituras líbico-bereberes, grabado que llaman el guerrero libio, ¿no? Que normalmente se representa con las manos y tal, con su lanza y con su escudo, y que acompaña frecuentemente a los grabados de ese último periodo, ¿no? Supongo que será un podomorfo, no se lo puedo asegurar, pero bueno, tiene tamaño de un podomorfo, pero realmente nuestros podomorfos, sobre todo los de Fuerteventura, son mucho más bonitos que esto, pero bueno, yo por mostrarles algo diferente de lo mucho que hay ahí, nuevamente tenemos aquí a una figura humana con su arco pues, de cacería, o aquí pues, está toda la familia representada, un grupo también de personajes que también están en relación con esas últimas periodos la entrada del dromedario, ¿no? Grupos de avestruces por todas partes, nuevas figuras humanas y rebaños de bóvidos, a veces o no, acompañados de personal, y bueno, nuevamente más grabados de jirafas y bóvidos, ¿no? Las cerámicas, por lo que he leído, son bastante escasas. Yo las que tuve ocasión de ver o de lo que he leído son de tendencia globular. Generalmente son con poca decoración. A veces tienen decoraciones que intentan reproducir lo que es la propia cestería, o a veces incluso se utiliza la propia cestería, como se han encontrado en algunos lugares, para aplicarla al barro húmedo y darle la decoración que puede verse ahí, que bueno, a veces recuerda algunas piezas también de Fuerteventura o de Lanzarote, ¿no? Esto es parte del famoso, metiéndonos ya un poquito en el elemento humano, del famoso acantilado de Bandiágara. Es una zona que recorre en posición noreste-suroeste, la parte norte de Mali. La parte alta es toda una gran planicie, está luego el Gran Escarpe y luego los derrubios al pie del Escarpe, y esto ya conecta, como veremos después, con la llanura. Esto es Bandiágara, en Mali, y en él se asientan ahora tan famosas las culturas Dogon. La cultura Dogon, una cultura bastante reciente que en torno al siglo XI invade estos grandes acantilados previamente ocupados por la llamada cultura Telén, y que, bueno, como vamos a ver ahora mismo, pues utilizan lo que fue en tiempos de los Telén, a lo mejor siglo X, siglo IX o anteriores, que eran sus graneros para guardar el grano, sorgo, mijo. Pues el pueblo Dogon, que se asienta en la llanura, al pie del Escarpe y en la parte alta de la meseta, utiliza ahora esos antiguos graneros para depositar a sus muertos como cementerio, ¿no? Está todo, bueno, creo que también habrán visto más de una vez esas documentales donde están descolgando con cuerdas a muertos desde la parte alta, como veíamos anteriormente, para meterlos en cuevas, pero a otras son accesibles. Y bueno, está como si estuviera prácticamente, esto puede ser del siglo XI, está como si estuviera recién abandonado, donde todavía las piezas ahí enteras completamente de cerámicas, que en algunos casos recuerda algunas piezas vistas en Tenerife, con fondos casi planos y pequeñas paredes perpendiculares, ¿no? Incluso ahí mismo, en esa zona, había pequeños cuencos, que no tienen que ver, pero bueno, son las coincidencias en muchos aspectos de grabados o de cerámicas con nuestro mundo. Hay pequeños cuencos
con la fauna prácticamente igual que nos podemos encontrar aquí en La Palma, y con grabados también iguales de puntiformes, ocupando toda la superficie de la pieza cerámica, ¿no? El pueblo de Ogón, entre otras cosas que lo hace llamativo y como un lugar pues muy visitado cuando se podía, porque era un poco peligroso por la arquitectura de sus graneros, o también en muchos casos no se trata de graneros, sino se trata de los pequeños cubículos que tienen las mujeres para guardar sus pertenencias, sean ropas o otros enseres, ¿no? Y esto nuevamente parte del acantilado, y bueno, aunque esto puede ser del siglo XI, siglo XII, pues nos recuerda a lo que puede ser una cueva funeraria aquí en Canarias, con los muertos envueltos en pieles y acompañados de sus pequeños bastones, ¿no? Son coincidencias en la evolución de la sociedad, pero nos recuerda bastante, ¿no? Nuevamente ahí parte de esos antiguos graneros del pueblo Telén. Y bueno, ahora estaríamos viendo desde las cuevas, mirando hacia el llano, un paisaje que a veces nos recuerda también el paisaje de las películas del oeste americano de la zona de Utah, ¿no? Bueno, pues el pueblo de Ogón se divide en tres grupos étnicos diferentes. Unos aprovechan para asentarse en la llanura, otros se asientan en las laderas y otros se asientan en las partes altas, ¿no? Y en algunos lugares, que aquí pasan en Bandiagra, claro, un acantilado que tiene más de 150 kilómetros de longitud, pues a veces acumula agua y bueno, permite que haya pequeñas zonas de fuentes, pequeños manaderos, que lógicamente son los que permiten en gran parte de esos asentamientos ahí, donde pues, por haber una acumulación o una emergencia de aguas, permite que haya plantas que son típicas de zonas más aélicas o más tropicales que estén presentes ahí, como pasa a veces con algunos tipos de higueras, ¿no? También dentro del pueblo de Ogón son famosas las togunas, la casa de la palabra, donde es como el equivalente a lo que suponemos que fue los tagorores de nuestras poblaciones primitivas, con una altura que no permite que se pongan de pie, pues cuando hay discusiones acaloradas que no se fajen entre ellos, ¿no? Y que en este caso no lo tienen, pero normalmente también dentro del pueblo de Ogón son muy típicas las esculturas, tanto de esas piezas de los pilares de las togunas, como también las maderas grabadas que sirven para pequeñas puertas o ventanucos en sus viviendas tradicionales, ¿no? Y normalmente tenemos aquí otro caso también de estas coincidencias, pero esto es normal, en todas las culturas primitivas muchas veces coinciden elementos de grabado, pues sea América con África, con Canarias o con otros sitios, porque, bueno, en el mundo. Entonces, por ejemplo, esto que es uno de los símbolos más importantes dentro del pueblo Dogón, pues también aquí en Canarias muchas veces lo utilizamos como si fuera un símbolo de nuestra patria, en general guanche, ¿no? Está a la entrada de un pequeño museo ahí al pie del acantilado de Bandiagra, ¿no? El mundo islámico penetró en su momento por todo el Sáhara, pero muchos de estos pueblos bueno, más o menos aceptaron, en mayor o menor grado, la cultura árabe, pero muchos de ellos consiguieron, sobre todo las partes del sur, manteniendo culturas de tipo animista. Y también lo mismo, por todo donde quiera que te muevas, pues es frecuente encontrarte tumbas ya del periodo islámico, o también muchas tumbas así circulares de amontonamiento de piedras que corresponden a épocas preislámicas, pero son abundantes también en todo el territorio sahariano, ¿no? Como consecuencia de la introducción del mundo árabe, pues también ahí están las famosas escuelas coránicas, donde los niños lo único que hacen es aprender a recitar de memoria los versículos del Corán y poco más, y ahí están escritos en esas tablillas, que es lo que hacen diariamente, ¿no? Y bueno, la presencia de las grandes mezquitas por todo el Sáhara, en las poblaciones más importantes de todos los países que lo conforman, desde Mauritania, Mali, Burkina Faso, Níger, Chad o Sudán, ¿no? Por supuesto, como siempre, los mercados son llamativos por su colorido, por la gran cantidad de etnias, porque sobre todo ya cuando estás en el borde del desierto para pasar a Sahel, pues la mezcla de pueblos son tremendas, ¿no? Y existe un cierto tipo también de esclavitud, según quién gobierna o quién tenga el poder. Y a veces pues, los tuaregs han sido dominantes, pero a veces los tuaregs son esclavos de otros, o tribus, los llamamos también canarios, pueden ser también esclavos, o están los peul o los bororos, o sea, hay una mezcla de etnias tremendas, y cada una caracterizados por sus vestimentas, por una riqueza tremenda en la orfebrería de las mujeres, o por los peinados, ¿no? Y bueno, un elemento que también ha sido frecuente
hasta fecha reciente por lo menos, cuando ya antes de introducir los plásticos y los aluminios, eran las calabazas de las cuales se sacaban recipientes semiesféricos, y es una especie como de gran maraca que puede tener en algunos casos más de medio metro de diámetro, ¿no? Como les comentaba antes, todas estas poblaciones, pues bueno, cada uno tiene sus tipos de peinado, sus tipos de adornos. En este caso se trata de una mujer tuareg. También se pueden caracterizar por sus tiendas. Pero en el caso del pueblo tuareg, mayor parte son nómadas, ¿no? Pues entonces tienen que tener unas tiendas fácilmente transportables, tanto para llevarlas como para montarlas, ¿no? Dentro de estas poblaciones saharianas, quizá una de las más que también ha llamado la atención, porque está rodeado de una aureola de todo tipo, como los grandes guerreros, los hombres del desierto, los hombres azules, pues realmente el pueblo tuareg, ¿no? En el momento actual, pues desde mediados del siglo XIX, durante casi más de un siglo, el Sáhara fue repartido por las grandes potencias europeas, repartido con tiralínea. Si ven ustedes las fronteras de Mali con el antiguo Sáhara Occidental, con Marruecos, con Argelia, pues a golpe de tiralíneas. Y por supuesto ahí no se tuvo en cuenta para nada la existencia de las culturas que estaban ahí asentadas, lo cual dio lugar en muchos sitios a grandes revueltas. Una de las más famosas ha sido dentro del propio Tuareg, del pueblo tuareg, que con motivo de esas divisiones a tirolíneas quedó repartido entre Argelia, Marruecos, algo de Mali y Níger también, y que hace, creo que en torno a por los años 50 del pasado siglo y más recientemente, dentro de nuestro propio siglo, pues hubieron revueltas importantes tratando de formar una nación para esa población, para la población tuareg, cosa que no consiguieron, estuvieron a punto de conseguirlo, porque uno de los famosos rebeldes que dirigía esos enfrentamientos se llama Mano Dayak. Se comenta que cuando iba al Níger a entablar conversaciones con el presidente para un poco firmar esa posible formación de la nación tuareg, pues murió en un accidente de aviación, una avioneta, y se supone, no se sabe con seguridad si realmente fue casual la muerte o fue un accidente provocado, ¿no? Para el mundo tuareg, a la izquierda las tacubas y el dromedario y su silla de montar son elementos esenciales que le caracterizan. Y al lado tienen, dentro de toda esa serie de poblaciones que hace una mezcolanza tremenda de pueblos, está un joven peul que tiene en la mano una estructura que se ha hecho y que está vendiendo para cazar gacelas, unas pequeñas trampas donde la gacela puede quedar con sus patas enredadas en una pequeña horquilla, y eso va unido a un pequeño palo, y bueno, la gacela va dejando un rastro en la arena por kilómetros, pero el que la ha puesto pues sabe perfectamente que acabará dando con ella y así las pueden cazar, ¿no? Bueno, no hace falta un buen telar para hacer una pieza de tela. Esto es un telar rudimentario en una zona de Burkina Faso, en el Sahel, un tejedor en plena faena. Y dentro del desierto, pues claro, lo que marca la vida es la presencia o no de agua, ¿no? A veces hay lugares donde te puede sorprender que estés en pleno corazón del Sáhara y puede haber pequeñas escorrentías que formen pequeñas lagunas o te puedes bañar, o están las famosas acumulaciones en zonas, esos rocas de millones y millones de años, o parte de ese macizo precámbrico del centro del Sáhara, donde hay acumulaciones de agua, lo que se llaman las geltas, que a veces pueden tener varios metros de profundidad. Son auténticas bañeras naturales preciosas, donde no siempre te puedes bañar, tienes que ser con conocimiento, porque puede haber a veces algunos organismos que son infecciosos, ¿no? Para algunos es tremendamente difícil, esas culturas que viven casi que en pleno desierto o bordeándolo, porque hay un poquito de vegetación, a veces tienen que recorrer varios días para llegar a un pozo donde, con un pequeño odre, como aquí se hacía también para guardar vino, guardar agua o líquido. En este caso era un burro, trasladarse durante 4 días de ida y vuelta para tener un poco de agua con que sobrevivir, y cuando se acabe, nuevamente otra vez a emprender ese recorrido para conseguir el líquido, ¿no? En algunos casos
pueden tener mucha más suerte. En el macizo de Lair, en el centro del macizo de Lair, esa foto que vimos con, el macizo, con las rocas del Tangac de 1900 metros, en el medio de ese macizo hay un pequeño pueblo, se llama Timia, que se considera como si fuera la pequeñísima capital del mundo tuareg, ¿no? Bueno, ahí tienen suerte de que tienen pozos que pueden sacar agua y que hay pequeños oasis donde pueden cultivar verduras, aparte de las palmeras datileras con ese sistema, pues bueno, más o menos rudimentario pero eficaz, con poleas y tirando de burros, para el agua no les falta, ¿no? Pero en nuestro caso mucho más difícil, ambos después de estar recorriendo durante un día o 2 días el desierto del Teneré o los desiertos de Mali para llegar a un pozo que sabes que existe, pero te puedes encontrar normalmente con la sorpresa de que el pozo está cegado, que está lleno de arena y que no hay ningún agua disponible, ¿no? Ahí, bueno, pues es un pozo probablemente de muchísimos años, está marcada la presencia de las sogas para sacar el agua, ¿no? Y ya, bueno, en algunos sitios, como pasa en la zona saheliana del sur, en Burkina Faso, bueno, toda la franja saheliana, pues bueno, ha habido ya mucha más ayuda desde el exterior, hay más recursos hídricos y es más o menos frecuente la presencia de pozos donde la población puede abastecerse, ¿no? Recorrer el desierto y encontrarte con estos personajes, pues la verdad un poco te conmueve, ¿no? Esto, ahí te he puesto como el curandero, realmente era un curandero, un personaje que se recorría miles de kilómetros por distintos países incluso, ¿no? Portando con él plantas medicinales que dejaba a quien las necesitara y, bueno, a lo mejor el año siguiente si volvía por allí ya le pagaban o cuando podía ser, ¿no? Entablamos conversación con él y nos habló de una señora ya muy mayor en el Níger, que por lo visto era la última curandera que sabía mucho de plantas, que seguro pues que ya habrá muerto, ¿no? Porque ya era ya muy mayor, ¿no? Bueno, pues uno de los muchos elementos que nos hablan de un patrimonio que está pues prácticamente perdido y otras cosas pues que si no se han perdido también ya, pues se perderán muy pronto, ¿no? Hay que aprovechar los recursos como se pueda. En este caso, pues un hombre está ahí vareando las flores de un tipo de acacias, son árboles espinosos de los cuales hay varias especies diferentes dentro del mundo sahariano y saheliano. Una de estas acacias llegan por el borde occidental del Sáhara hasta Marruecos. Hay una especie exclusiva del suroeste de Marruecos, de este grupo de plantas espinosas que, bueno, antes eran aprovechadas por las jirafas, ahora aprovechada por los dromedarios y en este caso pues vareando flores para dar alimentación a sus cabras, ¿no? Esta imagen que, bueno, pues se repite por todas partes, no hay que comentarla, se ve la necesidad marcada en el rostro, intentando una ayuda con montones de problemas que existen en todas esas regiones de tipo sanitario, con escasez de médicos, donde la gente no tiene seguros por supuesto que no, y si tiene una enfermedad o algo, tiene que pagarse con un alto precio el acudir a un hospital si es que pueden acudir, o si es que lo tienen, normalmente no lo tienen. Y bueno, pues entonces es un sistema muy rudimentario donde todos ayudan a todos y donde algunas personas tienen un pequeño conocimiento sanitario para solventar algunos problemas, ¿no? Gran parte del desierto del Sáhara estuvo por mucho tiempo prácticamente desconocido, pero igual que pasaba con América, con el famoso El Dorado, la ciudad del oro y tal, pues esta nota, esta ciudad misteriosa, llena de riquezas y que atraía a los exploradores europeos, intentaban acercarse a ella, pues era Tombuctú. Tombuctú ha sido famosa, lamentablemente famosa en tiempos más recientes con la entrada de los grupos islamistas y con la destrucción de un rico patrimonio, que ahora veremos alguna imagen, ¿no? La llegada de los islamistas que destruyeron algunas de sus mezquitas más famosas y parte del gran legado de las antiguas bibliotecas de Tombuctú. Bueno, pues se convirtió en eso, una ciudad mítica, la ciudad donde querían llegar, y desde el siglo XVIII un famoso explorador londinense, Mungo Park, intentó acercarse a ella, pero murió en el segundo intento. Hizo una primera llegada al río Níger, navegó un poco por el Níger, se acercó un poco hacia el norte, rumbo a Tombuctú, pero bueno, en una segunda visita a esa zona, que vino ya con grupos armados, pues bueno, allí la gente que la acompañaba prácticamente fueron muriendo por diferentes razones, unos por enfermedades, otros por ataques, y el propio Mungo Park también murió, de forma que Tombuctú solamente llegó a conocimiento del mundo europeo, creo que fue en el año 1842. El primero que llegó fue un francés y bueno, quedó profundamente decepcionado, como puede causar decepción a cualquiera que llegue allí ahora, porque realmente pues, el esplendor que tuvo, que se cuenta de un famoso explorador del siglo XVI, León el Africano,
que habla de los palacios y de las grandes mezquitas y las riquezas de Tombuctú, pues prácticamente eso no existe. Ahora es una ciudad pues media muerta y media destruida, que ha perdido protagonismo frente a la ciudad de Gao, que está al borde del río y bueno, que tiene toda la actividad comercial, ¿no? Ahí están, bueno, no será muy bien, pero bueno, en esa época se podía ver, ahí los grandes manuscritos con varios siglos de existencia, pues todavía conservados en una pequeña casita que era la biblioteca de Tombuctú. Y creo que durante esas llegadas de los islamistas, pues parte de esa interesantísima colección se destruyó, pero lógicamente mucha gente, que hay gente importante en cuanto a familias con conocimientos, consiguieron rescatar y guardar en sus propias casas parte de esa interesantísima biblioteca, que son todos manuscritos. De hecho, por lo visto, no, creo que a partir de también hace varios siglos, Tombuctú era famosa no por sus riquezas, porque por allí también pasaba una de las varias rutas que iban de norte a sur, con un tráfico de esclavos, con un tráfico de oro. Era más famosa no solamente por el comercio de estas dos cosas, lamentablemente el esclavismo y el oro, sino por la producción de manuscritos iluminados que eran requeridos pues, por todo el mundo sahariano y fuera del desierto también del Sáhara, ¿no? Aparte de eso, Tombuctú creo que era considerada una de las, son 3 ciudades santas más importantes actualmente del Islam, ¿no? Pero ese protagonismo que tenía Tombuctú, por la cual no pasaba el río Níger, pues pasó a la ciudad cercana de Gao, la que tiene ahora gran desarrollo, porque el río en sí, pues prácticamente una autopista fluvial que conecta varios países en un largo recorrido, pues en Burkina Faso, Mali, Níger y no sé si llegará algo más, ¿no? Está la imagen idílica del río Níger, que no siempre es tan idílica cuando un pequeño niño o niña tiene que cruzar el río llevando la carga de leña para su casa. Bueno, si metemos ahora, la imagen no es muy buena, pero este es un mapa no muy bonito, pero bueno, algo nos dirá de lo que es la vegetación en el mundo sahariano en relación con el mundo mediterráneo. Todo lo que está aquí en zona oscura son la vegetación tipo mediterráneo, que algunos conocerán, de bosques de encina, ya hacia el norte bosques con hayas y gran diversidad de robles y otro tipo, ¿no? Pero bueno, aquí lo que interesa siempre es señalar que ese tipo de vegetación que prácticamente cubre toda la península ibérica con diferentes tipos de bosques, pues también está presente en todo lo que es el Magreb, en Mauritania, Argelia y Túnez, sobre todo en las zonas más montañosas, pero que rápidamente da paso con una vegetación mucho más raquítica, lo que es todo ese mundo sahariano de casi 9 millones de kilómetros cuadrados. Y nosotros que estamos enfrente del desierto, pues ahora vamos a ver, sin embargo, la gran importancia que tiene esto, ¿no? La flora del Sáhara, en las últimas cifras, que quizás habrá un poquito más, todos los 9 millones de kilómetros cuadrados tienen en total unas 1.200 especies de plantas diferentes. Esto prácticamente las 1.200 plantas son las mismas que había en Canarias antes de que llegara el poblamiento humano. Si vamos a consultar ahora las fuentes de nuestra flora, pues tenemos en torno a más de 2.000 especies, pero todo lo que sobrepasa de 1.200 son plantas introducidas, escapadas de jardinería, escapadas de cultivo, entre ellas con grandes problemas tremendos en el mundo botánico, como es el rabo de gato, como pasa también, y hoy venía una noticia por el móvil del gran problemón que tiene en Gran Canaria con la culebra californiana, ¿no? Pero bueno, lo que nos importa aquí es que frente a los 9 millones de kilómetros cuadrados de todo el Sáhara, la flora prácticamente era idéntica a la que tenía Canarias, 7.000 kilómetros cuadrados, hace, bueno, pues 2 siglos antes o pocos siglos antes de la llegada, del comienzo de nuestra era, ¿no? Y bueno, la mayor parte son plantas superiores, pero también la flora criptogámica, la flora de hongos, líquenes, o hepáticas, pequeños musgos, está representada. Y les pongo este caso curioso porque este es un hongo típico del desierto, pues aquí también está presente en La Palma. Yo recuerdo haberlo visto hace muchos años en las costas de Barlovento, ¿no? Por ejemplo, ¿no? O algunos entornos que puede haber al pie de macizos montañosos, algunos lugares donde resuma el agua, pues se puede estar presente las hepáticas, que bueno, solamente pueden estar en lugares muy húmedos y a lo mejor solamente un pequeño periodo a lo largo de su vida anual, ¿no?
Pero, por citarles también un par de ejemplos, puede haber cosas sorprendentes. Por ejemplo, esto es una planta, ¿no? Tampoco una buena foto, disculpen, pero que no tenía otro mejor, de una especie de salvia silvestre que crece solamente en Fuerteventura. Fue descrita por mí y un compañero de trabajo como salvia herbánica, ahora por estudios diferentes, bueno, corresponde a otro. Se ha dividido todo el grupo de las salvias en varios grupos diferentes. Bueno, lo importante es que esta planta, que es una de las plantas endémicas de Fuerteventura en vías de extinción, sobre todo por el tema de las cabras, pues tiene sus parientes en pleno corazón del Sáhara, en las montañas del Tibesti, ¿no? O sea, hay varios ejemplos de este tipo, o puede ser comparable a lo que pasa con nuestro bicacarero, esta planta del monte húmedo con esas hermosísimas campanas rojas y naranjas, que está la planta canaria, y luego sus parientes, los dos únicos parientes que tienen, que están en zonas tropicales de Etiopía o de Kenia, ¿no? Pues este es un caso de los más significativos. O este también, que son una especie de calabaza venenosa, no es utilizable solamente para uso medicinal en el Sáhara, es una planta bastante frecuente, pero que también está aquí presente en Canarias, sobre todo en las zonas prácticamente son parte del desierto, Lanzarote y Fuerteventura, pero incluso esta planta se ha encontrado también, ya hace mucho tiempo que la vi, no he vuelto a verla, aquí en las costas de los Llanos, en Puerto Nao, ha estado presente esta planta, que es un elemento típico del desierto. O sea que a veces, por algunas razones, pues también pasa cerca de Puerto Nao, y también en las laderas yendo hacia el Remo, hay unas grandes manchas de rabo de gato, pero junto con el rabo de gato hay también una gramínea, que también es otra planta típica del desierto, cuando están esos grandes movimientos de entrada de aire cálido. De siroco puede atraer semillas de plantas que, bueno, encuentran su hábitat idóneo y se pueden desarrollar a veces de forma permanente o no. Otro caso curioso por ver estas conexiones de nuestro mundo canario con el mundo sahariano, incluso que va más allá, pues el caso todavía no está del todo estudiado de lo que es la repartición de la tabaiba dulce, de nuestra tabaiba dulce. Las que están en Canarias, pues es una variedad, una subespecie que compartimos con el sur de Marruecos, las zonas de Ifni y un poquito de Mauritania. Y luego, sin embargo, esto que está aquí detrás también es una tabaiba amarga, pero cuando la partes huele como a betún y que, bueno, ocupa una gran parte del desierto del Sáhara. Y luego otro tipo de tabaiba, que como lo comentábamos antes de los vejeques en Etiopía, bueno, pues resulta que en los altiplanos de la península de Arabia, en la zona alta del Yemen, a una altura que puede ser las cañadas del Teide de más de 2.000 metros, pues allí hay un extenso tabaibal de tabaibas dulces, pero que corresponde a su vez a otra subespecie también de tal. Pero en todo caso, son poblaciones diferentes que están conectadas y que nos hablan de movimientos de flora antiguo, como puede ser, por ejemplo, el caso del olivo. El caso del olivo nuestro, el acebuche, los acebuches y los olivos silvestres son una planta que tiene una difusión muy antigua, que van desde el sur del extremo sur de África, de Sudáfrica, y que suben por todas las costas orientales, que pasan por Egipto y Sudán, y que llegan al mundo mediterráneo, y que del mundo mediterráneo alcanzaron Canarias, y tenemos nuestros también acebuches, pero una planta de una amplia dispersión ligada a otros elementos de los cuales pues, no es el momento oportuno de extendernos, ¿no? Lo que es el desierto, pues pocas plantas pueden vivir allí, pero hay unas plantas de la familia del rabo de gato, las gramíneas, que igual que el rabo de gato tienen unas estrategias especiales para sobrevivir, que a lo mejor con el agua del rocío le es suficiente, o que tienen una fisiología especial, y que bueno, son los pocos elementos vegetales que a veces nos encontramos sobre las grandes dunas o en las partes más desérticas de esa extensa zona. O otras plantas, sobre todo, bueno, aquí hay un elemento arbóreo, la famosa Acacia tortilis, que es el árbol que más invade, incluso, bueno, luego comentaremos el caso de la que existía en el centro del Sáhara, en el Teneré. Pequeñas plantas de la familia de los cornicales, que son una familia bien representada en el Sáhara. Y bueno, nos interesa quizás más este pequeño arbustillo, son los que del grupo de los que llaman en Lanzarote y Fuerteventura los matos, son plantas saladas que pertenecen al género Salsola, y que bueno, en Lanzarote y Fuerteventura dominan gran parte de la vegetación costera, y que en el mundo sahariano son varias especies diferentes las que caracterizan ese paisaje también del pleno desierto, ¿no? Estas son las grandes dunas que hacíamos alusión antes. Estos son nuestros dos vehículos, están aquí al pie. Estos son nuevamente plantas de la familia del cornical. Y bueno, quizás a veces también nos habrán oído de que hubo un famosísimo árbol en pleno corazón del Sáhara, en pleno desierto del Teneré, al lado de un pozo, un solo árbol, cuyas raíces llegaban a más de a 60 metros de profundidad, al lado de un pozo, y que bueno, imagínense usted en cientos de kilómetros donde no había nada, pues una noche un camión tropezó con el árbol y se cargó el árbol, ¿no? El árbol del Teneré ya no existe, ahí hicieron luego un monumento metálico para recordar que allí hubo una vez una acacia marcando la situación de uno de los pozos más importantes en pleno corazón del desierto, ¿no? Ahí también los contrastes entre lo que son
esa zona más o menos plana con algunos elementos arbóreos, y lo que es aquí, nuevamente porque hay una pequeña surgimiento de aguas de un cultivo de mango en el borde del desierto, ya al paso hacia el Sahel. Bueno, seguro ya creo que lo vimos antes, disculpen que se repite, porque esto es en Bandiagra, y lo que les comentaba, de esa presencia también de elementos arbóreos del mundo tropical del sur, por la presencia del agua, y entre ellos pues una especie de higuera, el famoso sicomoro bíblico, de una higuera silvestre, ¿no? El último residuo que queda de ese mundo más atrás del Paleolítico, cuando los bosques se extendían por grandes regiones del Sáhara, ya es una pequeña reducto, donde todavía hay un poco más de humedad, hay acumulación de lagos más o menos temporales, y es la última colonia que queda de esas especies de los grandes animales que nos ponen en los grandes documentales, ¿no? Solamente el elefante. Hasta fecha reciente, creo que por lo menos hasta hace casi que un siglo, todavía en el sur de Marruecos, en la primera mitad del siglo XIX, había presencia de leones, pero que ya desaparecieron completamente. Desaparecieron las jirafas, los hipopótamos, y lo único que queda es esa pequeña reserva en el oeste de Mali. Una de las cosas más sorprendentes que tuvieron importancia pues, durante toda la vida del Sáhara, probablemente, ¿no? Era el tema del comercio de la sal. Ya comentamos antes, cuando hay depresiones endorreicas, acumulación de sales, pues se produce allí esa acumulación de ese material elemento tan importante para la vida cotidiana, ¿no? Y no hay muchas regiones dentro del Sáhara donde se podía obtener. Por la parte occidental oriental del Níger hay una serie de poblaciones norte a sur que tenían algunas salinas, como pasa con Seguidín, o pasa también con la zona de Fachi, donde no solamente la presencia de las salinas, sino también una arquitectura muchas veces pues, fantástica de adobe, con casas que pueden tener hasta varios pisos de altura, ligadas, como pasa ahí, que hay palmeras porque se trata de un pequeño oasis que además está ligada a las salinas, ¿no? Y donde varios de estos sitios, pues ahí llegan las grandes caravanas de dromedarios para cargar. Hay diferentes modelos, digamos, de sal, preparada aquí en pequeñas bandejas, o esto en pequeños moldes hechos de cestería y de cuero, que son las piezas que van a transportar durante meses los camellos, tanto de la parte oriental del Níger, como luego veremos del norte desde Mali, de Taudeni, ¿no? Y las propias casas pues, están hechas también con bloques de sal, aunque recuerdan las antiguas estructuras de Fuerteventura hechas con piedra de cal, ¿no? Las minas quizás más famosas son las de Taudeni. Taudeni está casi en el extremo norte de Mali, está más cerca de las minas de Taudeni de nosotros que lo que está en Madrid, pero para llegar a Taudeni tienes que hacerlo con un recorrido de por lo menos un par de días en Land Rover, provisto por supuesto de suficiente agua, porque en todo el recorrido prácticamente no hay nada. Las minas de Taudeni corresponden a un antiguo lago, donde ven aquí diferentes sedimentos, donde estos obreros a veces son esclavos, están por lo menos durante 6 meses, llegando a la capa más importante de sal, que van haciendo en pequeños bloques, más o menos largos, de 1 metro de largo por 50 de alto y 5 o 6 centímetros de ancho, que son las piezas que van a transportar luego los camellos, ¿no? O sea, ahí están las piezas preparadas para el transporte, y aquí, uno de ellos con un zurrón. Por las túnicas parece tratarse de tuareg, pero el tuareg, como les comentaba antes, de haber sido dominantes durante una época, pues en muchos casos ahora son esclavos de otros, ¿no? A lo largo de la historia de toda esa parte del Sáhara, Mali, Sudán, Mauritania, Níger, hubo sucesión de diferentes auténticos imperios que, a lo largo de varios siglos dominaban en una gran extensión de esa parte suroeste del Sáhara. Pues de ahí de Taudeni, durante varios meses salen las caravanas, las llamadas Asalai. Probablemente sea quizás de las últimas caravanas que salieron, porque ya en esa época, hace eso, creo que en torno a unos 12 o 13 años, pues ya el tráfico por esa zona se hacía
ya los grandes camiones entraban, y no solamente entraban camiones para transporte de mercancías, tráfico de contrabando, de armas y de todo, y supongo que después de esa época, con todo lo que hemos visto recientemente, pues no creo que esta gente se atreva, bueno, a lo mejor sí, pero vamos, no parece muy probable que estén saliendo de Taudeni para llegar a Tombuctú durante 5 o 6 meses, transportando los camellos, cada uno con su carga. Y camello que muere, pues carga que se queda, porque bueno, está todo calculado para que cada uno lleve el peso correspondiente y nada más, ¿no? Por supuesto, guiándose por la noche por las estrellas, no hay GPS, ni mucho menos. Tanto estas caravanas que van desde el norte de Mali en Taudeni hacia el sureste, hacia Tombuctú, hacia Gao, hacia el río, como las que vienen desde el este, atravesando prácticamente toda la zona del desierto del Teneré. Descanso en el camino, en este caso esta gente, bueno, para hacer el recorrido, previamente iba por allí un camión, le iba dejando cada, no sé cuántos kilómetros, pero cada, lo que ellos consideraban necesario, la comida para los camellos, porque no siempre tenían comida para ellos, ¿no? Y ya para ir acabando, pues bueno, aquí lo que hemos estado viendo correspondería a esto al Sáhara. Toda esta línea negra marca esa franja de transición de la que hemos oído hablar muchas veces, el famoso Sahel, donde tiene lugar esas grandes hambrunas, claro, más importantes aquí, porque aquí las poblaciones pueden ser muy significativas, con muchos miles de habitantes, ¿no? Y claro, lógicamente, pues depende de si hay un año bueno de lluvias o no, para que sean buenas también las cosechas, sobre todo de sorgo y de mijo, ¿no? Pero esa franja saheliana, una franja porque está sometida a los vaivenes climatológicos importantes y que puede derivar a todo lo largo de ella, pues de que se pasen auténticas epidemias, auténticas hambrunas, ¿no? O sea, aquí tendríamos entonces más o menos la franja de los 100 milímetros de precipitación que da paso hacia el norte, hacia el Sáhara, donde las precipitaciones no suben, pero ya en las zonas ya acercándonos al trópico, pues ya comienza la entrada de los monzones, de las lluvias tropicales, donde se producen las grandes lluvias en verano, al contrario de lo que pasaría en el norte del Mediterráneo, que las lluvias se producirían en invierno y primavera, ¿no? Y aquí pues lo mismo, esta sería la zona que marcaría lo que es el paso del desierto a las zonas tropicales, la zona oscura del desierto, la zona saheliana, y ya las partes bajas de bosques tropicales corresponden a toda la franja central del Sáhara, ¿no? Y donde la vegetación cambia completamente, aquí ya no se trata de vegetación mediterránea, sino probablemente sean las antiguas floras del Sáhara que bueno, el desierto ha hecho desplazar hacia el sur, y que ya esos bosques más o menos monótonos, de un solo árbol presente, como pasaba con la acacia que veíamos antes, pues da lugar a un gran complejo de árboles tropicales de diferentes familias, de la familia, por ejemplo, de las alcaparras, entre ellas. Como pasa ahí debajo, esa es un pariente de las alcaparras, pero bueno, la diversidad florística aumenta rápidamente. O también, por citarles un caso, pues nos encontramos que los fondos de los ríos, que tienen ya más humedad, pues albergan un bosque más diverso de diferentes tipos de acacia, pero también está presente esta planta, nuevamente la familia de los cornicales, que es un elemento importante tanto para el mundo sahariano, como también como un elemento presente actualmente en la flora de Canarias, porque esta planta es tóxica, entonces puede dar palos de más o menos largos que son empleados para las construcciones, porque bueno, no son atacados por termitas o por otro tipo de insectos que los produzcan, ¿no? Sin embargo, aquí en Canarias esta especie, el Calotropis, perdón, puse aquí purpúrea, pero realmente está equivocado, bueno, sería Prócera. Esta planta se considera introducida en Lanzarote y en Fuerteventura y también en Gran Canaria, y parece que está en vías de expansión, pero bueno, también podría haber sido un elemento que llegó de forma natural hasta allí, ¿no? Y esto pues más o menos lo mismo, como se va enriqueciendo en vegetación, en densidad, en arbolado diferente a medida que bajamos del desierto hacia el Sahel, donde quizás pues una cosa más importante, pues aparte que ya entran otras poblaciones, ya los graneros son diferentes, las casas son diferentes, bueno, todo cambia, también las poblaciones son diferentes, bámbaras o bororos. Quizás lo más significativo lo que es el paisaje vegetal es la presencia ya de los grandes árboles, los grandes baobab.
Este es el único baobab que crece en África continental, son árboles monumentales, preciosos. El resto de los baobabs están todos en Madagascar, hay 5 o 6 especies diferentes, y luego hay otro tipo de baobab exclusivo de Australia. No hay más baobabs en todo el mundo, o sea, en total son unas 8 especies diferentes, y que son árboles de gran importancia para ese mundo saheliano, porque de él aprovecha muchas cosas, tanto comer flores o frutos, usos medicinales, sacar cortezas para medicinas y bueno, muchos empleos más, ¿no? Y otra planta también importante, un tipo de palmera, quizá la más característica del mundo del desierto. Cuando hay humedad se puede estar a lo largo de todo lo que es la zona saheliana y llega hasta Egipto, palmera dundun, una palmera que se ramifica como si fuera una horqueta, y es importante, entre otras cosas, porque son casi uno de los pocos elementos constructivos que existen allí, pues, para hacer esas casas de los poblados en medio del Sáhara, los caseríos que comentamos antes cuando hablamos de la extracción de las minas de sal, ¿no? Entonces, son elementos que permiten que se puedan hacer construcciones de varios pisos de altura, o simplemente que se tallan para el tronco utilizar como escaleras de un solo peldaño, ¿no? Y ya finalmente esto, que entra ya a lo que sería el mundo saheliano, ya al mundo tropical. Bueno, me llamó la atención cuando lo vi, porque no sé por qué me recordaba este tipo de acabado de las casas que son de adobe, pero pulimentadas con lodos finos, y la pintura, ¿no? Que te recuerda, por lo menos a mí recordaba de entrada cuando lo vi, las pinturas de la cueva de Galdar, ¿no? Con esas figuras geométricas de triángulos o de rectángulos, pero todo. Y bueno, y esto ya es unas culturas completamente diferentes. Los Borodos, estos son un poblado gurunsi con una ya vida social completamente diferente. Y ya para terminar, pues nada, esta foto de estos niños que, no sé, tal y como vemos el mundo, con un futuro incierto, sobre todo para ellos, pero que a pesar de todo, pues siempre te brindan una espléndida sonrisa cuando te acercas a ellos, sea para darles algo si tienen o simplemente para saludarles. Y de momento, pues nada más. Gracias por aguantar. Si quieren alguna pregunta, por mí encantado de... Un odre como los que se utilizaban aquí también, un odre de piel de cabra, o sí, grande, sí, cabra. Bueno, yo estaba leyendo un artículo hace 2 días, el cambio climático y tal, y una de las zonas donde prevé un aumento de precipitaciones es en el Sahel, precisamente. Es una de las previsiones. Pues esperemos que sí, de todas formas, esperemos que sí. Hace poco hubo una conferencia en Tenerife de un físico notable y decía que el cambio climático no existe, que eso es un cuento, que no se debe a fenómenos climatológicos, son los cambios climáticos están provocados por el movimiento del núcleo en la Tierra. Estuvo allí una hora explicándonos cómo el núcleo central de la Tierra, de hierro fundamentalmente pesado, pues tiene sus movimientos y es lo que provoca que pueda haber efectos en la corteza terrestre y sobre todo asociado a los cambios que se producen a fenómenos más bien volcánicos, como hemos tenido ocasión algunas veces de comprobar también nosotros mismos, ¿no? Aquel famoso volcán que hubo que causó problemas tremendos en la atmósfera, y con el tema de los aeropuertos del norte y tal, pues este hombre decía que lo que se está hablando del cambio climático es un cuento que solamente está en función de los movimientos del núcleo de la Tierra. Y si va a llover en el Sáhara, pues nada, ojalá llueva, pero la verdad que... No, en el Sahel. El Sahel, no el Sáhara, pero sí, en la parte, es una de las pocas zonas que te pone donde... Vamos, eso se dígame. Hace 2 días. Sí, no, está prácticamente perdido en ese caso, ¿no? Y nos hablaba esta señora que... ¿Qué es lo que más te ha llamado la atención en todos estos viajes por ahí, de esos conocimientos tradicionales, de esas culturas?
no sé qué decirte, claro, yo, Jorge lo comentó antes, yo antes de ser biólogo, la verdad que siempre me llamaba la atención el mundo de la arqueología, ¿no? Pero es que en desierto todo, la gente te impresiona porque es el elemento humano, ¿no? Cuando después te encuentras allí a estos niños en un burrito transportando agua que han ido 2 días al pozo o 3 días y vuelven y tienen que volver y tal, pues eso te impacta bastante, ¿no? Si estás fuera de ver allí la pobreza, sí, claro que pobreza, claro que miseria, y te vas a Níger, a pequeñas poblaciones, y la gente se entretiene viendo en medio de una calle llena de basura y de plástico, la televisión con la parabólica, va a ver los culebrones brasileños y tal. Entonces, la verdad que es fuerte, ¿no? Pero esta gente nosotros lo pensamos, ¿sí? A veces viven en un pequeño paraíso algunos, ¿no? La mayoría no, pues también todo el tema de los que dominan y el propio gobierno. Hay problemas graves, entonces se ha comentado también siempre. A veces controlan y están en contra de las ayudas humanitarias de Europa porque les fastidian su negocio, porque ellos están controlando el tema de las sales o lo que sea y tal. Y claro, si la gente tiene ayuda, no van a ellos para quitarle el poco dinero que tengan. O sea, también ocurre todo, ¿no? Pero yo qué sé, pero te iba a comentar que el tema de las plantas medicinales hace tiempo también. Tuve ocasión, no sé cuántos años hice, pero fue todo un mundo, una odisea el viaje, porque fue viajar a ir a Mauritania, en teoría para una chica mauritana médico que estaba haciendo una tesis doctoral quería hacer la tesis doctoral en Valencia con un amigo, en esa época director del Jardín Botánico de Valencia, sobre plantas medicinales. Se organizó una expedición con varias personas a Mauritania, estuvimos en su casa y luego íbamos del sur de Mauritania, atravesando por el Sáhara Occidental, lo que es la parte ocupada por el Polisario, hasta Tinduf. La idea era ir para consultar con las personas mayores de Tinduf, con esta chica que estaba haciendo su tesis doctoral sobre el uso de plantas medicinales, a recoger los datos que había. Pues llegamos arriba, fue una cosa tan espantosa, las peripecias del viaje. Cuando llegamos a Tinduf, la expedición lo que quería era dar la vuelta al día siguiente como estaba prometido. Por problemas políticos de esta chica, que era sobrina de uno de los cabecillas militares del Polisario, estuvimos allí, digamos, casi que secuestrados en Tinduf durante 3 días intentando hacer algo para sobrevivir de actividad, o con los niños al fútbol o algo, ¿no? Pero tanto fue así que la gente que iba, la mayoría eran botánicos, y por la noche íbamos a ver una señora para llevar las plantas que habíamos recogido en el camino, y se negaron, mis correctos compañeros se negaron. Fui agotados que no fueron, me fui yo solo con la chica a ver a esta señora, pasamos un rato delicioso, tomamos un té a las 10 de la noche allí en la tienda viendo las plantas y tal, que no recuerdo si algo quedó de eso, porque esta chica luego ya también lo que quería era tener interés en sus aspectos políticos, y el viaje era para contactar con el Polisario. Luego de hecho dejó la tesis y se fue al país de Bajongada, o se fue a Francia, ¿no? Y fue una experiencia muy bonita, ¿no? También por los temas relacionados con las plantas medicinales, de poder tener ese contacto, ¿no? Pero muchas cosas se están perdiendo, lo que ha pasado ahora con toda la entrada de los yihadistas y tal, pues yo qué sé. Esa gente que vivía en el medio del Sahara, esas poblaciones aisladas de Fachí, Sequitín, todos esos pueblos donde estaba una de esas muchas rutas. Bueno, allá había muchas rutas norte-sur para el tráfico, sobre todo de esclavos y tal, pues ¿qué habrá pasado con ellos? Pues no lo sé, pero ellos sí están viviendo ya unas condiciones lamentables. Imagino que con la presión de esta gente que tal, pues peor todavía, ¿no? Bueno, el Cabildo, el consejero y el Museo del Código quiere hacerle Pues muchas gracias. un pequeño regalo por el 10º aniversario de Pues muy bien. una pieza de ella, un artesano de grabado. Que celebre mucho más. Es cerámico, me parece que es cerámico, cocida. Tantas gracias.